¿Qué sucede cuando un continente deja de pedir permiso y comienza a escribir sus propias reglas? África está viviendo un renacer. Tras generaciones sometidas a decisiones tomadas en oficinas lejanas y bajo intereses ajenos, el continente empieza a desafiar el guión impuesto. Durante décadas, economía y política se decidieron en capitales extranjeras, con consecuencias que millones de africanos solo podían aceptar, nunca elegir. Pero algo está despertando. Un movimiento silencioso y obstinado recorre el continente, alimentado por la urgencia de dejar de ser simples espectadores en su propia historia. Esta transformación nace de un orgullo renovado y de un deseo colectivo de autodefinición, no de discursos vacíos ni de campañas importadas. Este despertar africano no es solo simbólico, es una apuesta real que puede cambiar las reglas del juego global. Si África no aprovecha este momento, corre el riesgo de repetir viejos ciclos de dependencia y explotación, perdiendo otra vez el control sobre su destino. Hoy, cientos de millones de personas miran hacia adelante con esperanza y determinación. Saben que el riesgo es inmenso, pero también la recompensa: soberanía, prosperidad y dignidad genuina. ¿Cómo se llegó hasta aquí? ¿Qué fuerzas están impulsando este nuevo despertar africano? Es hora de descubrirlo desde el principio. Para entender este momento único, debemos retroceder y analizar las raíces profundas de la dependencia africana. Solo así podremos comprender lo que realmente está en juego. Durante siglos, África fue silenciada en los grandes despachos del mundo. Decisiones cruciales se tomaban lejos, en oficinas extranjeras, donde nunca se escuchaban las voces africanas. Allí, otros trazaban el destino de millones sin preguntarles nada. La economía, la política y los recursos del continente eran tratados como piezas en un tablero lejano. Desde Europa hasta América del Norte, los poderosos veían a África solo como una caja de tesoros: oro, petróleo, diamantes y la fuerza de su gente, todo convertido en riqueza para otros. En vez de ser un aliado, África fue vista como un territorio para explotar, nunca como un socio igual. Las naciones africanas quedaban atrapadas en la dependencia, relegadas bajo la sombra de intereses extranjeros. Hoy, el riesgo es claro. Repetir esa historia costaría no solo la riqueza, sino la dignidad y el futuro de generaciones enteras, manteniéndolas bajo control ajeno. Pero algo se mueve. Una ola interna, persistente pero creciente, desafía el viejo orden. África está lista para escribir su propio destino, con su voz y sus reglas. Este despertar africano no es solo un sueño, ya se sienten sus primeros temblores en el continente. ¿Qué fuerzas lo impulsan y qué obstáculos quedan por superar? ¿Qué sucede cuando las nuevas generaciones y líderes africanos rechazan el libreto foráneo? Se enciende una chispa que desafía décadas de sumisión y dominio externo. Esa chispa, hoy, se transforma en un incendio de cambio psicológico y político. La voz africana exige, por primera vez en mucho tiempo, escribir su propio destino. Figuras como Saif al-Islam Gaddafi y el capitán Ibrahim Traoré emergen como símbolos de una era distinta. Gaddafi, en Libia, representa la continuidad de una visión panafricana. La unidad y el poder económico cimentado en los propios recursos. Traoré, desde el Sahel, encarna la ruptura. El coraje de desafiar el pasado colonial y militarizar la defensa de la soberanía africana. No son solo palabras. En el Sahel, antes visto como un eslabón débil, los líderes han tomado acciones decisivas. Tropas foráneas han sido expulsadas. Las minas de oro y otros recursos, recuperadas y nacionalizadas. Tratados injustos, herencia de la sumisión, renegociados o anulados. Todo para afirmar que los recursos de África pertenecen a los africanos. Esta oleada ha convertido al Sahel en símbolo inesperado de resistencia, admirado por millones en el continente. Ya no representa fragilidad, sino el ejemplo de que la independencia se conquista de pie, no rogando por limosnas. Sin embargo, este despertar trae riesgos enormes. Si fracasa,
África podría fragmentarse aún más, o quedar neutralizada por potencias que desean preservar el viejo orden. El sueño de unidad y prosperidad podría esfumarse, dejando a cientos de millones sin avance ni dignidad. Para consolidar el cambio, la fuerza militar y la moral no bastan. Falta un elemento clave, un motor económico capaz de sostener la revolución africana. Sin una base económica sólida, el nuevo despertar podría ser efímero. ¿De dónde puede surgir el poder financiero necesario para transformar la realidad del continente? ¿Y si África, al fin, toma el control real de sus riquezas y alianzas? Imagina que Libia, con sus enormes reservas de petróleo y su posición estratégica en el Mediterráneo, decide dejar de ser solo una ficha en el tablero global. Libia posee las mayores reservas petroleras del continente africano y domina rutas marítimas vitales. Su músculo financiero podría abrir un nuevo capítulo, donde las reglas ya no las dicten potencias extranjeras. Ahora, suma la disciplina y determinación de los pueblos del Sahel, dispuestos a expulsar cualquier influencia externa para proteger su autonomía. Si la fuerza militar del Sahel se une al poder económico libio, podría desencadenarse un auténtico terremoto geopolítico. Una África que negocia desde la fortaleza, no desde la necesidad. En Occidente, el temor crece. Una África unida y autosuficiente podría desafiar décadas de dominio extranjero, obligando a las potencias tradicionales a ceder privilegios históricos. Por primera vez en muchas décadas, los líderes africanos tendrían la capacidad de negociar de igual a igual, decidiendo el destino de sus recursos con confianza y sin tutelas. Pero el riesgo es colosal: unirse o fracasar. Esa es la línea divisoria entre forjar un nuevo orden continental o perpetuar la dependencia y el saqueo de siempre. Si la alianza logra cohesión y visión, África podría escribir su propio futuro y conquistar su prosperidad. Si fracasa, las viejas cadenas solo se volverán más pesadas. ¿Qué lecciones podrán sacar los africanos y el mundo de este proceso en marcha? El resultado de este pulso determinará si África rompe con siglos de sometimiento o si repite el ciclo de dependencia. El mundo entero observa, consciente de que el equilibrio global podría cambiar para siempre. La revolución más profunda en África hoy es invisible. Nace en la mente. El giro crucial no es solo dejar de pedir ayuda, sino comenzar a exigir control, a reclamar dignidad y autonomía como derechos irrenunciables. Millones de africanos están despertando tras generaciones de dependencia. Ya no esperan la aprobación de potencias externas. Deciden, sin miedo, ser dueños de su destino. Dejan atrás la limosna y abrazan la responsabilidad de forjar su propio futuro. Nuevas alianzas, como la unión entre la disciplina militar del Sahel y la fuerza económica libia, desafían el viejo orden. No es un simple cambio de caras, es una nueva narrativa. Por primera vez, África actúa unida, toma riesgos y se respalda mutuamente. El futuro depende de reforzar la soberanía en áreas clave: militar, económica y política. Controlar los recursos, proteger fronteras y negociar en igualdad se vuelven esenciales para romper el ciclo de dependencia. La riqueza africana, desde el oro hasta el ingenio de su juventud, tiene por fin la oportunidad de beneficiar a los propios africanos. Pero esto solo será real si la mentalidad de dependencia cede ante la autosuficiencia y el orgullo colectivo. Lo que está en juego es gigantesco: aceptar o rechazar la responsabilidad histórica de cambiar el destino de generaciones. ¿Será África el terreno de otros o el protagonista de su propio poder y prosperidad? Esta es la pregunta decisiva. ¿Cómo será esa África transformada y qué papel podemos tener todos en su construcción? África está escribiendo un capítulo nuevo. ¿Vas a ser testigo o protagonista? Durante siglos, el destino africano fue decidido en lugares lejanos. Hoy, en las calles de Ouagadougou, en los mercados de Trípoli y en las universidades, se respira una energía imposible de ignorar. El cambio ha comenzado, y ya no tiene marcha atrás. Por primera vez en mucho tiempo,
Las decisiones no buscan complacer intereses ajenos. Los africanos están tomando el control de su futuro, rechazando relatos de dependencia y tejiendo alianzas que desafían el viejo orden global. La unión de la determinación del Sahel con el potencial económico de Libia demuestra que el continente no solo pide respeto, exige soberanía. Aquí no solo se juega el control de los recursos o la firma de acuerdos. En juego está la dignidad de cientos de millones de personas y la oportunidad de que África decida para quién se construye su riqueza. Si la mayoría elige mirar desde lejos, el mundo seguirá girando sin África en el timón de su propio destino. Pero si millones deciden actuar, la balanza del poder podría inclinarse de formas inimaginables. Es hora de romper tópicos, dejar atrás la ayuda y la caridad, y reconocer que la revolución africana actual ya no depende de fuerzas externas. El cambio es tangible y está sucediendo ahora. Tienes la opción: ser parte de la transformación o limitarte a observar cómo otros escriben la próxima página de la historia.